Buenas tardes. Vamos a continuar con el diseño y programación de nuestra aplicación de matemáticas para resolver y calcular ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Entonces, habíamos hecho la primera parte que era el diseño, la estructura, la parte visual de nuestra aplicación. Habíamos visto que nuestra aplicación se dividía en tres pantallas. Una disposición vertical de inicio que delimita los componentes por el cuadrado verde y que es solamente pues, como la introducción, donde el único elemento con el que vamos a interactuar va a ser el botón comenzar. Después teníamos la disposición vertical de selección en el que podíamos ver un esquema de los tipos de ecuaciones, que el esquema lo haremos con la aplicación draw.io y que cargaremos la imagen para que aparezca una vez hagamos clic en el esquema. Luego teníamos audio 1 y audio 2, que son los dos audios que habíamos grabado hace tiempo y que habíamos subido a Teams. Nosotros lo habíamos grabado en un solo audio. Lo habíamos grabado en un solo audio para aprender a modificar audios con la aplicación Audacity. Entonces, cómo cortar audios lo tenemos en un mini tutorial en Geniali. Vamos a prácticas, tutoriales y le damos a Audacity. Audacity estará instalado en todos los ordenadores del colegio. Si le damos al botón de inicio, le damos a audio y vídeo y luego aparecerá ya Audacity. Entonces, el objetivo de esta mini práctica, porque esta parte de Audacity suele estar integrada en otros tipos de prácticas. En este caso, está integrada en la práctica de Adobe Inventor. Entonces, lo que vamos a ver es cómo cortar archivos de audio y generar nuevas pistas, es decir, nuevos elementos a partir de un elemento mayor. Entonces, del archivo que vosotros teníais en Teams, lo primero es descargarlo en el ordenador. Entonces, probablemente el archivo que tengáis descargado, pues a lo mejor lo habéis grabado con el micrófono del WhatsApp o lo habéis grabado con el micrófono del móvil y no necesariamente os ha generado un archivo .mp3 o .wav. Audacity solamente va a poder trabajar con estos dos tipos de archivos, con los que tienen la extensión mp3 o wav. Eso de serie. Luego se puede modificar Audacity para que reconozca otros tipos de archivos, pero sería algo más complicado. Entonces nosotros vamos a ir a lo simple, que es trabajar en mp3 o en wav. Entonces lo primero, si nuestro archivo de audio no tiene la extensión .mp3 o wav, lo que deberíamos de hacer es ir a esta página web y seleccionar el archivo. Seleccionamos el archivo, lo subimos y entonces lo que tenemos que elegir es, aquí en esta segunda pestaña, tenemos que elegir MP3. La primera nos da exactamente igual, porque esto sería como el archivo de inicio que tiene esta extensión y que lo quiero obtener en .mp3, pero si yo cargo otro tipo de archivo ya me lo va a modificar automáticamente la página web. Entonces, lo que tenéis que tener seleccionado es este, el del final, .mp3. Entonces, seleccionaríamos el archivo, lo buscamos en nuestro ordenador, el que acabamos de descargar, y le damos a pasar a MP3. Y luego le damos a convertir y a descargar. Nos generaría un nuevo archivo. Ese nuevo archivo, aquí os digo cómo seleccionar MP3, y ya directamente le daríamos a convertir y nos lo generaría. Entonces, para cargar el archivo a Audacity le damos a archivo, abrir y seleccionamos nuestro archivo. En algunos ordenadores puede que os salga estas dos opciones, hacer una copia de los archivos antes de editar o leer directamente los archivos desde el original. No necesariamente os va a salir, es más, en Linux probablemente no os salga. De todas maneras, aquí os explico qué opción tenéis que coger y por qué. Se nos cargará la pista Audacity. Algunos de vosotros
por defecto solamente os saldrá una barra, no saldrán una encima de la otra, solamente saldrá una. Da exactamente igual, está duplicado, entonces no pasa nada. Para poder acercar y ser más precisos, pues le damos a la lupa al más o al menos para alejarnos. Para poder movernos de izquierda a derecha, pues tenemos aquí la barra para ir girando hacia un lado o hacia el otro. Entonces, para escuchar nuestra pista de audio, la que tenemos grabada, le daremos aquí al play, tenéis el icono, y al stop para pararla. Tenéis que tener en cuenta que para poder cortar los audios, para poder generar los audios, tenemos que haber dado previamente siempre al stop. No vale darle al pause, tiene que ser al stop. Entonces, para generar una nueva pista de audio, lo que hacemos es que pinchamos y arrastramos el trozo que queremos cortar, el trozo que queremos, con el que queremos quedarnos. No el que queremos borrar, sino el que queremos quedarnos. Entonces, os aparecerá que se quedará de un color más claro, como en la imagen, y luego iremos a Archivo, Exportar, Exportar audio seleccionado. Entonces, se nos abrirá una nueva pestaña donde tendremos que, si lo queremos guardar en WAV, pues aquí pondremos WAV y tenemos que asegurarnos que la extensión del archivo es .wav. Si pone otra cosa, borramos y ponemos audio1.wav o audio2.wav o lo que queramos poner. Si por el contrario hemos elegido MP3, pues lo mismo, aquí arriba tenemos que asegurarnos que pone .mp3. Le damos a aceptar y nos dice dónde, nos pregunta dónde guardarlo. ¿Vale? Entonces ya tendríamos, supongamos que ya tenemos los dos audios cortados y entonces tendremos que programar que cuando le demos al botón audio 1 o al botón audio 2, pues suene una u otra parte de nuestra definición, de nuestra explicación de las ecuaciones. Cuando le damos al botón de ecuaciones de primer grado, lo que vamos a pasar es a esta disposición, que es la disposición vertical de las ecuaciones, y evidentemente si estamos en una ecuación de primer grado, pues la estructura de la ecuación será bx más c igual a 0, es decir, que nos sobrará el coeficiente del término cuadrático, es decir, el término a no deberá de aparecer. Entonces solamente nos deberá permitir escribir en b y en c. Eso tendremos que programarlo. Por el contrario, si queremos resolver una ecuación de segundo grado, pues sí que nos deberá de aparecer los tres coeficientes, para poder poner los tres coeficientes. Una vez que le demos a calcular, pues el programa evaluará todas las soluciones que nosotros le diremos cómo tiene que interaccionar con los números que hayamos puesto en los campos de texto, A, B y C, y nos dirá la solución. Cuando le demos al botón volver, pues lo que tenemos es que ser capaces de volver a esta pantalla, a la disposición vertical de selección. Cuando está activa una disposición vertical de selección o de inicio o de ecuaciones, las otras dos tienen que estar ocultas. Entonces vamos a ver cómo hacemos todo eso. Lo primero es que vamos a hacer, va a ser añadir un elemento que no habíamos añadido en el otro vídeo y que lo encontramos en medios, y es el reproductor, para que podamos reproducir los audios 1 y 2. Entonces, ¿dónde se añade este elemento? Pues este elemento se suelta en medio de la pantalla y veréis que nos aparecerá luego aquí, justo debajo. Entonces lo suelto y me aparece aquí abajo componentes no visibles. Pero, sin embargo, aquí en los componentes pues me aparece para que yo pueda interactuar con él y pueda elegir lo que quiera, ¿vale? El origen, que son los archivos. Bueno, vamos entonces a la parte de bloques a empezar a programar nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer va a ser programar el primero de los botones, que es el botón comenzar. Bueno, lo primero en verdad sería programar
qué debe de aparecer al iniciar la aplicación. Entonces, vamos a bloques, vamos a Screen1, que es el componente aplicación, y entonces le diremos que cuando Screen1 se inicialice, es decir, cuando se abra la aplicación, yo lo único que quiero tener en la pantalla es la disposición vertical de inicio. La de selección tendrá que estar no visible y la de ecuaciones tendrá que estar no visible. Pero eso no lo hacemos aquí, sino que lo hacemos directamente en los bloques. Así que aquí lo dejamos todo bien marcado, bien visible, y lo vamos a indicar en la parte de bloques. Entonces vamos a decirle que la disposición vertical de inicio, todos los bloques relativos a la disposición vertical de inicio los encontraré cuando hago clic sobre el componente disposición vertical de inicio. Si hago clic en otro componente, veis que cambia el nombre de los bloques. Entonces, yo ahora mismo lo que quiero es indicar que la disposición vertical de inicio va a estar visible. Entonces, busco aquí poner disposición vertical visible como, igual que Scratch, pues yo tengo mis bloques de cierto o falso unido. Ahora, cojo la disposición vertical de selección y hago lo mismo. Busco el de visible y la pongo como cierto, no, perdón, como falso. El falso lo podría haber arrastrado directamente desde aquí o en el desplegable haberlo puesto ahí. Lo uno. Y por último, la disposición vertical de ecuaciones la vamos a poner. Otra forma de crear bloques es copiar y pegar. Control C, Control V. Si yo selecciono el falso, veis que queda recuadrado amarillo, y en mi teclado hago Control C, lo estoy copiando. Si ahora le doy a Control V, pues lo estoy pegando. Así si tengo el bloque en pantalla, no tengo que estar buscándolo. Y lo uno. Vale, entonces ya le he indicado a mi aplicación que en cuanto se abra, lo único que quiero ver es la disposición vertical de inicio. Las otras dos tienen que estar falsas. Ahora, cuando le dé al botón comenzar, me tiene que pasar a la disposición vertical de selección. Por lo tanto, será muy parecido a esto, simplemente que aquí le pondré falso y aquí le pondré cierto. Por lo tanto, tengo que buscar el componente botón comenzar, que era el botón 1. Entonces, vamos a decirle que cuando hagamos clic en el botón 1, que esto no me gusta que ponga botón 1, voy a cambiarlo y lo voy a llamar btn comenzar. Y ahora me habrá cambiado aquí btn comenzar. Entonces, cuando haga clic en el botón comenzar, esto lo voy copiando, control C, control V, pero quiero que la de inicio sea falso, la de selección es la que tiene que estar visible, entonces tiene que estar como cierto, y la de ecuaciones tiene que seguir estando falso. Vale, hemos pasado a que la que se verá será la de selección. Entonces estaremos aquí. Ahora, vamos a ver cómo programamos los audio 1 y los audio 2 y el esquema. Abrimos la disposición vertical selección, que es la que contiene los botones esquema, botón audio y botón audio 2. Entonces, para el botón audio 1, le voy a decir que el origen, bueno, lo primero es que aquí, al igual que habíamos cargado las imágenes, tenemos que cargar ahora los audios con los que queremos que se reproduzcan, los audios que ya hemos generado en Geniali. Entonces le daremos a subir archivo. Tendremos que cargar los audios
que queremos que suenen cuando hagamos clic en el audio 1 y el audio 2. Entonces, para ello, igual que habíamos hecho con las imágenes, le damos a subir archivo y seleccionamos los archivos correspondientes. Yo he llamado al audio 1, lo he llamado ecuaciones general, porque aquí cuando yo le dé al audio 1, pues va a hablarme de qué es una ecuación, qué son los coeficientes, cómo se escribe la ecuación, y cuando le dé al audio 2, pues me hablará exclusivamente de las ecuaciones de segundo grado. Vale. Y luego tendría que cargar, por último, el esquema realizado con draw.io. ¿Vale? Entonces, este esquema, vamos a ver si lo encontramos. Y por último, tendríamos que subir el esquema en formato PNG de la teoría de las ecuaciones, que en mi caso yo no lo tengo hecho, vosotros lo tendréis hecho en draw.io y lo habréis exportado como .png para poder abrirlo. Entonces, vamos con continuar con la programación. ¿Qué va a pasar cuando le demos a audio 1? Hemos dicho que lo que tiene que sonar es el archivo de ecuaciones general. Entonces, vamos a decirle a nuestro reproductor que ponga el origen, es decir, que el archivo que se vaya a reproducir sea, elegimos el texto y aquí dentro escribo cómo se llama mi archivo, que mi archivo concretamente, pues aquí porque me aparecen los puntos suspensivos, pero se llama ecuacionesgeneral.mp3. Entonces yo escribo aquí ecuacionesgeneral.mp3 y lo uno. Pero con esto no me va a sonar. Con esto lo que va a hacer es que el origen lo va a poner, va a llamar a poner que si se reproduce, se le va a reproducir ese archivo, pero no me está diciendo que se vaya a reproducir. Entonces, para que se reproduzca, yo tengo que decirle que justo después de elegir el origen, pues justo después lo tiene que iniciar. Y en este caso, cuando le demos, ya sí que sonará. Para el audio 2 lo puedo duplicar este bloque con control-C, control-V y aquí seleccionar btn audio 2. Y ahora el origen, yo lo que he llamado, a mis archivos lo he llamado ecuaciones segundo grado, 2 grado, .mp3. Este nombre no puede ser un nombre a voleo, tiene que ser el mismo nombre con el que vosotros lo habéis guardado en Audacity. Si lo habéis puesto en mayúscula, pues en mayúscula. Si lo habéis puesto en minúscula. Entonces puede darse el caso en que los nombres sean distintos a los que yo tengo puesto. Pero tienen que coincidir con los vuestros, con los que vosotros los hayáis guardado. Vale, pues ya tenemos entonces programados 4 de los botones. Vale, tenemos entonces realizadas las cuatro primeros botones. Vamos ahora con el botón ecuaciones de primer grado y el botón ecuaciones de segundo grado. ¿Qué va a ocurrir cuando hagamos clic en uno de ellos dos? Pues lo primero será que nos tiene que cerrar la disposición vertical de selección y nos tiene que abrir la disposición vertical de ecuaciones. Así que eso es lo mismo que acabamos de hacer con el botón comenzar. Entonces seleccionamos btn primer grado. Cuando hagamos clic en el botón ecuaciones de primer grado, tiene que ponerse que la disposición vertical de inicio visible falso, la de selección también tiene que estar falso, entonces lo modifico aquí
y la de ecuaciones tiene que ser la única que esté cierto. Ahora, quiero que cuando yo le haga clic a la ecuación de primer grado, me cambie el título de Screen 1. Screen 1 es un título que nos va a aparecer en nuestra pantalla y quiero que esto cambie para que ponga arriba pues, ecuaciones de primer grado o ecuaciones de segundo grado, dependiendo del que le haya dado. Entonces, ¿dónde encuentro eso? Pues aquí en Screen 1, bajo para abajo y le doy a Screen 1 título. Y lo voy a poner como un texto. Aquí pongo ecuaciones de primer grado. Justo debajo, el bloque que voy a poner debajo va a ser el de la estructura de la ecuación. Aquí lo que va a cambiar va a poner bx más c igual a 0. Es la estructura de una ecuación de primer grado. Entonces busco ese componente que era, si yo lo selecciono aquí, me dice que el componente es etq, estructura ecuación. Pues lo busco por aquí. ¿Dónde estás? etq, estructura ecuación. Y le vamos a poner, ¿dónde estás? Texto, el texto. Aquí, poner etq, estructura ecuación, texto como bx más c igual a 0. Por lo tanto, veis que los coeficientes que tienen que aparecer, que me tiene que poder preguntar, son solamente b y c. No me tiene que preguntar a, ya que a es para el término cuadrático. Entonces, tendré que indicar que tanto la etiqueta a como el campo de texto a estén visibles falso y los otros estén visibles cierto. Entonces, voy a coger el de la etiqueta y uno del campo de texto y los voy a poner falsos para A, control C, control V, y cierto para B y para C. Entonces ahora me pongo a copiar y voy uniendo. Esta sería la etiqueta B y esta es la etiqueta C. Y estas son cierto y cierto. Y ahora para el campo de texto lo mismo. B y C. Cierto y cierto. Entonces, las etiquetas B y C tienen que estar visible cierto y los campos de texto B y C tienen que estar visible cierto. El único que tiene que estar falso tiene que ser A. Eso va a ocurrir cuando le dé al botón de la ecuación de primer grado. Cuando le dé al de segundo grado, pues la programación será similar, pero las etiquetas A y el campo de texto A estarán visible cierto y tendré que añadir aquí ax cuadrado. Entonces, lo más rápido es control C, control V. Se me genera este bloque de aquí. Veis que me aparece en rojo porque no puedo indicar que hace dos cosas cada vez que le doy al clic. Entonces aquí en este segundo le doy a btn ecuación de segundo grado, porque estoy programando qué es lo que ocurre cuando le doy a la ecuación de segundo grado. Entonces, el título de la aplicación pues cambiará y pondrá ecuaciones de segundo grado. Aquí tengo que poner ax cuadrado más bx. Para poner el cuadrado vamos a poner en una nueva pestaña to superscript Unicode
Superscript significa exponente, ¿vale? Entonces, Unicode es la página web, bueno, es el tipo de código, en verdad es el código Unicode, y vamos a ir a la página de File Format. Y vamos a bajar un poquitín hasta que encontremos este 2 pequeñito. Lo vamos a copiar, Control C, y nos lo vamos a llevar aquí. Quitamos este hueco que nos deja y ax cuadrado más bx más c igual a 0. Modificamos aquí para que la etiqueta y el campo de texto de A sean visible cierto y ya lo tendríamos. ¿Y qué nos quedaría? Vamos a ver. Ya estaríamos en esta pantalla, habríamos programado los botones anteriores y nos faltaría programar el botón calcular y el botón volver. Vamos primero a programar el botón volver, que es el más fácil, y después nos metemos con el de calcular. El botón volver lo que nos va a volver es a esta situación. No, nos va a volver, perdón, a esta. A esta disposición vertical. La disposición vertical es selección. Por lo tanto, es el mismo código que el botón comenzar. Así que busco mi botón comenzar, Control C, Control V, pongo por aquí y lo cambio al botón volver. Porque yo quiero que en el botón volver la disposición vertical de inicio sea visible falso, la ecuación sea visible falso y que me vaya a la parte de selección. ¿Qué más cosas? Vale, nos falta también añadir en las ecuaciones de primer grado. No, en las ecuaciones en el botón de ecuación de primer grado no, lo vamos a hacer en el botón volver. Cuando le damos al botón volver, claro, podríamos luego volver a darle al botón de primer grado, pero si ya hemos escrito en los campos de texto A, B y C previamente, si es la segunda vez que intentamos calcular, nos van a aparecer los números anteriores que habíamos escrito. Entonces vamos a indicar que cuando le demos al botón volver, esos campos de texto, estos tres, se borren. Entonces vamos a buscar los campos de texto que están aquí, A, B y C, y vamos a decirle que el texto sea nada. Esto lo copio, Control C, Control V, lo sumo, pongo A, B y C. Así, cuando volvemos, pues se resetea el programa y podemos volver a calcular con nuestra aplicación. Vale. Vamos a ponernos por aquí abajo, aquí que hay mucho hueco. Y vamos a hacer qué ocurre cuando le damos al botón calcular. Vale. Entonces, voy a buscar aquí una imagen de ecuación de segundo grado. Vale, esta misma. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. Vale, vamos a tener muy presente esta imagen para poder poner los condicionales de por dónde tiene que ir nuestro programa a la hora de calcular. Entonces, lo primero, vamos a decirle que cuando hagamos clic en el botón calcular, lo primero es que se va a preguntar, vale, ¿qué tengo que calcular? ¿Una ecuación de primer grado o de segundo grado? Pues vamos a ver. Vamos a decirle que, vamos a poner un condicional y vale, vamos a decir que si al comparar textos que van a ser iguales, ¿y qué textos va a comparar? Pues va a comparar el texto del screen 1, es decir, nosotros antes habíamos dicho que si le dábamos al botón de primer grado, el título cambia y pone ecuaciones de primer grado.
Si le damos a ecuación de segundo grado, pondré aquí ecuaciones de segundo grado. Entonces, si el texto de Screen 1, vamos a buscar aquí el texto de Screen 1, el título de Screen 1, es igual a lo que yo le había indicado antes, por ejemplo, a ecuaciones de segundo grado, es igual a esto, control C, control V. Cuando yo le doy el botón calcular si el título de Screen 1 es igual a esto, pues ya sabe que tiene que intentar resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué otra condición tendremos que poner? Pues, vale, ya estamos intentando resolver una ecuación de segundo grado. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué cosas pueden darnos errores? Pues, por ejemplo, cuando A sea 0. Claro, cuando A es 0, en verdad lo que tengo es una ecuación de primer grado. Por lo tanto, cuando me ha dado las tres opciones de meter los campos de textos A, B y C, y yo he metido en A el valor de 0, es como si estuviera intentando hacer trampa. Me he ido por el camino de ecuaciones de segundo grado, pero le he indicado que A es 0. Entonces, en ese caso, pues vamos a ver lo que tiene que hacer. Volvemos a hacer lo de comparar textos. Pero ahora el texto que va a comparar va a ser el del campo de texto A. Es decir, si en el campo de texto A pone 0, pone un número que es 0, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en la etiqueta solución, lo primero que me va a decir que la ecuación es de primer grado. Entonces, vamos a buscar aquí la etiqueta solución. Aquí, etiqueta solución. La va a poner como una unión de varios elementos, ¿vale? Va a poner primero un texto. Entonces vamos aquí, a ver que estoy yendo muy rápido. Aquí en texto, cogemos unir. Entonces, lo primero me va a decir la ecuación es de primer grado y su solución es dos puntos, y aquí muy importante para indicar un salto de línea, porque yo no quiero que me lo ponga todo en una sola línea, porque a lo mejor no me cabe en el móvil. Entonces, lo que voy a hacer es indicarle un salto de línea. ¿Cómo hago un salto de línea con App Inventor? Pues poniendo la barra inclinada hacia la izquierda y la N. Esto lo que indica es que lo siguiente que aparezca escrito aparecerá justo debajo. Entonces va a unir esto con x igual, generamos otro elemento más, aquí dándole la estrellita, cadena, que ponemos justo debajo, y aquí lo que vamos a poner ya es el número que va a generar. Entonces, cuando cuando a es igual a 0, yo lo que tengo es b bx más c igual a 0, y si de aquí tengo que despejar la x, sería bx igual a menos c, y de despejar la x sería x es igual a menos c entre b. Los valores que yo haya puesto en el campo de texto
de C entre B, pero el valor negativo. Entonces, tendré que indicar lo primero. Es una división entre el campo de texto C y el campo de texto B. Entonces vamos a buscar campo de texto C, el texto que yo haya puesto, está aquí, entre el campo de texto B. Pero esto hemos dicho que tiene que ser el valor negativo. Entonces el valor negativo, vamos a los bloques de matemáticas y buscamos neg. Tenemos justo ahí. Menos C entre B. Menos C entre B. Entonces ya tenemos la primera de las soluciones, que sería cuando A es igual a 0, pues en verdad la ecuación es de primer grado y su solución es x igual a tal. Entonces, tal y como está puesto esto, todo esto aparece en una línea y esto aparece junto en la segunda línea, porque fijaros que yo aquí justo detrás del igual no he puesto la barra inclinada n. Va. Ahora tenemos que hacer las condiciones de, pues, qué pasa cuando la raíz, cuando lo que está dentro de la raíz es negativo. Cuando lo que está dentro de la raíz es negativo, nuestra ecuación de segundo grado no tiene solución. No la podemos resolver con los números reales. Ya deberíamos de irnos a números imaginarios que todavía no sabemos. Entonces, vamos a indicar qué pasa cuando 4 por A por C es mayor que B al cuadrado. Si esta parte es mayor que esta, el resultado de la raíz, de lo que está dentro de la raíz, es negativo. Por lo tanto, no se podría resolver. Entonces vamos a poner otra condición. Entonces aquí le damos a que si no, sí. Es como en Scratch, creo que era en cambio, sí. Vamos a poner otro más, lo vamos a necesitar luego. Entonces, si A es igual a 0, pasa esto. Ahora, si lo que está dentro de la raíz es menor que 0, no se puede resolver. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues buscamos este elemento, que pone aquí un igual, y aquí seleccionamos el menor que. Entonces, cuando b al cuadrado es menor que 4ac, pues tenemos un problema, porque no se puede resolver. Entonces, vamos a indicar que cuando el texto de el campo de texto b está al cuadrado, pues esto lo podemos poner como, a ver, matemáticas, ¿dónde están los cuadrados? Aquí. Este simbolito de aquí indica que se está elevando a lo que ponemos a la izquierda en la base y lo que ponemos a la derecha es el exponente. Es decir, el valor de b al cuadrado. Cuando el valor de b al cuadrado es menor que 4 por a por c, o sea que tenemos que poner dos multiplicaciones, una dentro de la otra, cuatro por a por c, cuando b al cuadrado es menor que 4 por a por c, vamos a poner que la solución, bueno, que no hay solución. Entonces, en la etiqueta solución vamos a indicar un texto como la ecuación no tiene solución. Ahora, ¿qué pasa cuando
es el contrario. Cuando b al cuadrado es mayor o igual. Porque si es igual también se cumple. Si b al cuadrado es igual a 4 por a por c, pues lo de dentro sería 0 y entonces la solución sería menos b entre 2a. Pero bueno, vamos a empezar con el mayor o igual. Pues en ese caso, pondríamos que la solución es, etiqueta solución. Claro, aquí empezamos ya a complicarnos la vida porque tenemos que indicar cuándo estamos utilizando el más o el menos. Es decir, vamos a tener las dos soluciones, x1 y x2. Entonces, mucha atención. Vamos otra vez a unir elementos. Y aquí vamos a necesitar bastante. Vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que añadimos hasta tener 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Ahora, aquí vamos a poner la ecuación es de segundo grado y sus soluciones son barra inclinada n y tenemos que indicar x1 y x2. Entonces, esto será x1 igual, aquí pondremos la parte de matemáticas, aquí ponemos y, pero tenemos que dejar un espacio delante y un espacio detrás, porque al unir, si no dejamos los espacios, pues los pondrá todo junto. Y por último, aquí x2 igual. Vale. Vamos entonces con la parte matemática. Entonces aquí tenemos que poner, pues empezamos con la división. Entonces dentro de una división tenemos que la parte de abajo es 2a, así que es una multiplicación. 2 por el campo de texto A. Y ahora en la parte de arriba tenemos menos b más menos una raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer primero la parte del más, cuando x1 es más, cuando tenemos aquí el más, y para x2 le pondremos el menos. Entonces, ponemos un más. En este lado tendremos que poner la raíz cuadrada y aquí tendremos que poner el menos b. Entonces, para poner el menos b, acordaros, tenemos que utilizar el negativo. Neg menos b, el texto menos b más la raíz cuadrada. Vamos a buscar la raíz cuadrada y me va a hacer la raíz cuadrada de todo lo que yo pongo aquí. Entonces, la raíz cuadrada de, pues esto lo teníamos aquí arriba. Era esto, todo esto. B al cuadrado, solamente tendríamos que cambiar el menor que por un menos. Menos 4 por A por C. Así que esto lo copiamos, lo pegamos, nos lo llevamos para acá y ahora lo editamos. Cogemos un menos. Entonces, b al cuadrado menos 4ac. Y esto lo borramos.
la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Ponemos aquí y, aunque es muy grande, lo hemos ido haciendo poquito a poco, debería estar bien. ¿Qué nos falta ahora? Pues nos falta el otro modo, que sería, en vez de tener un más, con el menos, que sería cuando hemos elegido aquí el menos, la otra solución. Así que esto, control C, control V, tenemos que cambiar este bloque. Entonces, cogemos un menos, este lo sacamos fuera, este lo ponemos en su sitio, el negativo ahí y la raíz cuadrada al otro lado. Este lo podemos borrar y eso lo ponemos ahí. Vale, pues ya le hemos indicado todas las opciones de cuando le hemos dado a el botón de ecuación de segundo grado. Ahora vamos a indicar qué pasa cuando le damos a cuando el screen 1 coincide con ecuaciones de primer grado. Entonces, para ello, pues añadimos una opción aquí y le decimos si no, sí. Y ahora el si no, sí, copiamos el comparar textos, lo llevamos por abajo y aquí en vez de poner ecuaciones de segundo grado, pues será ecuaciones de primer grado. Tenéis que aseguraros de que lo habéis puesto de la misma manera que lo tenéis aquí. Si la E va en mayúscula, pues en el otro lado tiene que ir también en mayúscula. Vale, ¿qué pasa? Pues vamos a ver qué soluciones o qué problemas nos puede dar. El único problema que nos puede dar la ecuación de primer grado es cuando b es 0. Cuando b es 0 no tiene solución. Pero por lo demás, si b es distinta de 0, pues tendrá siempre una solución. Así que aquí tendremos que poner otro condicional con dos opciones. B igual a 0 y b distinta de 0. Entonces, comparar textos. Y le vamos a indicar cuando b es igual a 0. ¿Dónde está el texto? No, uy, este no es. Cuando el campo de texto b es igual a 0, ¿qué ocurre? Pues nos va a decir lo mismo que nos ha dicho aquí, la etiqueta de solución, que no tiene solución. Control C, control V, me lo llevo para abajo, y por el contrario, cuando b es distinto de 0, este es el símbolo del distinto de 0, pues me dirá esto, que la ecuación es de primer grado y su solución es badabim, badabam. Entonces, control C, control V, y listo, habríamos terminado. ¿Cómo podemos entonces comprobar si nuestra aplicación está bien hecha? Pues le daríamos a generar código QR para el archivo .apk. Después de que la barra termine, nos aparecerá un código QR. Y en la tablet tenemos que buscar la aplicación MIT AI2 Companion, que estará instalada en la mayoría de las tablets. Si no está instalada, iríamos a Google Play e instalaríamos MIT AI2 Companion. Le daríamos a Scan QR Code, escanearíamos el código QR que nos va a aparecer ahora mismo en pantalla, evidentemente cada uno escanearía el suyo. Como os dice aquí, el código será válido las 2 próximas horas, así que el código este que
que veis en el vídeo no es válido. Tendréis que escanear vuestro propio código. Aceptáis todos los permisos y podréis interactuar con la aplicación.